Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una cuestión muy importante que tiene que ver con uno de los máximos juveniles que hoy por hoy está en la reserva de River. Para muchos la gran joya de la división, teniendo en cuenta que es el futbolista con mejores números ofensivos, pero que se puede llegar a generar un problema con él en lo que respecta a lo contractual en el mundo River en el corto plazo. Estamos hablando de que Cristian Jaime, el joven de 19 años que hoy está teniendo un rendimiento más que preponderante en la reserva conducida por Marcelo Escudero, tiene que renovar contrato con el Millonario y obviamente todavía no lo ha hecho, y teniendo en cuenta que hay algunas circunstancias que pueden llegar a darse en los próximos meses, no sabemos si hoy la renovación está o no avanzada. Hay que tener en cuenta que todavía tiene un tiempo, tanto la dirigencia como su representante, para que lleguen a un acuerdo para que finalmente pueda firmar el vínculo y no haya ningún tipo de inconveniente. Hoy el futbolista en cuestión es el más pedido por el hincha de River de todos aquellos que juegan en la reserva, ante las ganas del simpatizante del más grande de poder verlo con el manto sagrado y tener su debut en la máxima categoría. Por ahora tampoco hay ningún estimativo de que vaya a debutar en primera en el corto plazo, pero aún así se sabe que Gallardo lo está observando. Vamos a dar todos los detalles al respecto y de cómo podría llegar a solucionarse este problema. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco quién es Cristian Jaime y después nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con el tema de su contrato y en definitiva en cuándo podría debutar en la primera división de River. Jaime nació el 14 de julio del año 2006, es un jugador que recién tiene cumplidos los 19 años, nació en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y como casi todos los jóvenes talentos de la institución millonaria, comenzó a dar sus primeros pasos en su momento en el fútbol en clubes de barrio, cerca de su hogar. En su caso particular arrancó jugando en el Club Juventud de Tigre a los 5 años, donde iba acompañado de su familia, y tiempo después pasó por Deportivo Armenio y también por Rincón. En este último equipo fue donde lo vieron los ojeadores de River. La llegada de Jaime al más grande también tiene muchos puntos de contacto con la mayoría de las historias de los distintos jugadores que llegan al fútbol infantil del conjunto de Núñez. Le ofrecieron una prueba para ver de qué estaba hecho en River, se presentó y la realidad es que deslumbró, no dejó ningún tipo de dudas. Jaime no necesitó que lo probaran muchas veces, con una sola práctica alcanzó para que los formadores levantaran el pulgar y decidieran finalmente ficharlo. En ese entonces se desempeñaba en la posición de enganche y demostró en ese momento que tenía todo lo que tiene que tener un número 10 para vestir el manto sagrado. Lo que vino después fueron años de aprendizaje y también de muchísima lucha y sobre todo de paciencia, algo que me parece que también va a tener que tener en este momento. Jaime ingresó en una categoría que funcionaba y jugaba prácticamente de memoria, que tenía como enganche titular nada más y nada menos que a Claudio el Diablito Echeverri. Por eso mismo le era muy difícil ganarse la titularidad y sumar minutos de manera constante, y además había otros jugadores con los que tenía que competir que también tenían buenos niveles. En general eso igual pasa en las distintas categorías de las divisiones inferiores de River, porque la realidad es que no hay solamente un jugador bueno en cada división, siempre hay 2 o 3 que se terminan destacando por sobre los demás. Ya en juveniles, Jaime comenzó a jugar en la categoría 2006 con bastante más regularidad y allí pudo demostrar todo lo que se había insinuado de él en las infantiles. También potenció muchas de sus virtudes y se adaptó a otras posiciones de la mitad de la cancha, más allá de sus dotes naturales como enganche. Puede jugar algunas veces hasta de extremo y de segunda punta por detrás de la referencia de área. Él mismo se describe como un jugador habilidoso, fuerte y muy gambeteador en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y que de a poquito está llegando cada vez más al gol. Si hay un defecto, por lo menos algo que él cree que tiene que mejorar, esto lo mencionó en una entrevista que dio con el sitio oficial del club, es que tiene que sí o sí tener más cuota goleadora. Al ser un futbolista ofensivo, un jugador que se desempeña de 3/4 de cancha en adelante, no tiene que dejar margen de duda a la hora de poder convertir goles. Tiene que ser un jugador que pueda aportar cada vez más tantos de cara al arco rival, y es algo que de a poquito está empezando a mejorar. Es cierto que todavía no es un mediocampista goleador, no es ese volante llegador, teniendo en cuenta que su principal característica se basa en juntar pases, en formar parte del circuito ofensivo del equipo y en asistir al resto de sus compañeros
compañeros. Es un jugador que normalmente termina dándole pases claves al resto de los jugadores de su equipo, así como lo ha hecho en River durante todas las divisiones inferiores. Sin embargo, en este torneo de la reserva se ha destacado por encima de absolutamente todos. ¿Y qué es lo que sucede puntualmente con su tema contractual? Que es verdaderamente lo que estamos priorizando en este video y el motivo por el cual he decidido hablar nuevamente del futbolista, porque ya hice un video con anterioridad de Cristian Jaime donde hablé puntualmente de todas sus cualidades y que es la gran joya que se espera en el mundo millonario, que debute en el corto plazo. Pero luego hablando puntualmente de lo que tiene que ver con su posible vínculo en el Millonario, hablando desde el punto de vista contractual, luego de las múltiples bajas sufridas en la reserva entre finales del año pasado y principios de este 2025, producto de las salidas del equipo campeón, sobre todo como cedidos a otros conjuntos del fútbol argentino, el elenco conducido por Marcelo Escudero debía rearmarse. Y en ese escenario quien comenzó a destacarse fue nada más y nada menos que Cristian Jaime, que hoy por hoy es el mejor gambeteador de la categoría. Uno de los pocos futbolistas de la tercera división de River que no tiene contrato profesional. El talentoso jugador de 19 años es uno de los futbolistas del equipo de Marcelo Escudero que aún no firmó su primer vínculo con la institución de Núñez. Después de un gran primer semestre y comienzo de esta segunda parte del año, el habilidoso volante ofensivo zurdo no solo llamó la atención de los hinchas del más grande, sino también de los otros clubes. La dirigencia suele blindar a los pibes antes de que exploten, o por lo menos esa es la forma que han tenido de negociar en este último tiempo. Es verdad que son contados con los dedos de la mano los casos de aquellos jugadores que firmaron sus primeros contratos cuando tenían 16, 17 años. Mastantuono, Echeverri, Felipe Esquivel, Juan Cruz Mesa, Agustín Ruberto. Los grandes jugadores de la reserva firmaron sus primeros vínculos cuando eran muy pero muy chicos, pero ya a la edad de 18, 19, en general la mayoría sí tienen firmado su primer vínculo profesional. En lo que respecta a las charlas entre el representante y la dirigencia del más grande, se habían empezado a comunicar durante el mes de enero, sin embargo en ese momento no avanzaron en gran medida y ahora en medio de este gran momento que él está viviendo como jugador de la reserva de River, recibió sondeos de otros equipos y claramente la comisión directiva del conjunto de Núñez empezó a sonar la alarma. De todos modos, desde el entorno del jugador aseguran que su intención siempre ha sido la de firmar con River. Pero ya sabemos qué es lo que sucede normalmente cuando a los chicos dicen una cosa y después habrá que esperar qué clase de jugador y de persona es Jaime. No porque sea una mala persona, sino porque Echeverri en su momento dijo una cosa y terminó pasando otra, porque Mastantuono dijo una cosa y terminó pasando otra. Si bien todos firmaron sus primeros vínculos, después terminan quedando un poco presos de sus palabras. Es cierto que Jaime todavía no se ha pronunciado en relación a esto y difícilmente lo haga hasta el momento en el cual firme su primer contrato profesional. Es muy probable que la dirigencia de River quiera retomar las charlas en lo que respecta a la primera firma de contrato del chico durante el transcurso de estos meses. La idea seguramente es que el primer vínculo se selle antes de que finalice este 2025 y que el contrato sea muy similar a los últimos vínculos que se han firmado por primera vez o renovado en River, es decir, con cláusulas de rescisión multimillonaria. Hoy todos están firmando con cláusulas de 100 millones de euros y en el caso de los juveniles con contratos de 2 años. En el caso de Jaime sería hasta el 31 de diciembre del 2027, como ya han firmado algunos otros jugadores jóvenes del elenco de Núñez. Veremos si antes de que termine este año calendario se puede terminar de confirmar la firma de la mayor joya para muchos de la reserva hoy en día. Y en lo que respecta a su rendimiento puntual dentro del terreno de juego y lo que hoy está haciendo en el torneo de reserva, es realmente espectacular, sobre todo si lo comparamos con los otros chicos de la categoría. Si bien es cierto que normalmente la división del más grande suele tener jugadores que están por encima del resto de los clubes del fútbol argentino, lo de Jaime está haciendo una cosa verdaderamente sensacional. Es un futbolista que puede desempeñarse por ambas bandas con capacidad para incidir en la zona central y, como dije anteriormente, con un brillante 1 contra 1 contra los defensores rivales. Es el jugador que promedia mayor cantidad de gambetas
únicas ganadas en las primeras 4 jornadas de la Copa Proyección. Sus giros son excelentes para lograr mantener la posición y actuar como conductor cuando se le presentan espacios por delante. Como dije anteriormente, si bien hoy está jugando más como segunda punta, inclusive a veces tirándose un poco hacia los costados, el haber sido enganche en el arranque de su carrera le ha servido muchísimo como para poder terminar de confirmarse en esta categoría reserva, siendo un mediocampista ofensivo que tiene muchísimas cualidades y cumple con todos los atributos para ser el número 10 que lleve la camiseta de River. El 1 contra 1 parece claramente su mayor virtud y donde más productivo es, ganando línea de fondo o centralizándose para generar sociedades en corto. Tiene una enorme efectividad en el duelo ofensivo, recibiendo desde zonas exteriores, utilizando frecuentemente como recurso su excelente movimiento de cadera para orientarse o también para engañar corporalmente. Su utilización de la cadera, como dije recién, es vital para salir en velocidad, teniendo en cuenta que de esa manera se frena y corre. Un jugador que en todo momento mediante el amague busca eludir a los jugadores rivales. Como dije también anteriormente, no es un futbolista que contribuya consistentemente con goles, algo que quizás no es un defecto como tal, pero al mismo tiempo debe mejorar, teniendo en cuenta que hay otros jugadores en la reserva que tienen el gol como virtud, como los casos de Joaquín Flores, de Bautista Edín, que son los atacantes que deben en definitiva producir situaciones claras de gol y convertir los tantos para que el Millonario gane cada uno de los partidos. Aún así, todos los volantes de River tienen que tener su propia cuota goleadora, porque al llegar a la primera división, para Gallardo sobre todo, que hoy es el entrenador de River, es indispensable que los volantes puedan aparecer en el área por sorpresa y de esa manera poder convertir tantos y juntarse con el resto de los delanteros del equipo. Más allá de ser zurdo, el sector derecho también le sienta muy bien, sin perder esa capacidad como duelista, e incluso podemos verlo actuando como conductor para entrar al área rival. Atrae jugadores y arrastra todas las marcas, estando inclusive bajo presión y en una zona crítica de la cancha. La realidad es que para un chico de la reserva, lo que hace Jaime con la pelota a los pies es verdaderamente sensacional. Además, sus movimientos sin pelota también son variados. Hay encuentros donde lo podemos ver partiendo desde zonas exteriores, recibiendo aislado para girar y conducir con espacios por delante. Estas situaciones le favorecen muchísimo porque es un jugador que tiende a tomar muy buenas decisiones por fuera. También lo podemos observar posicionado en la zona central y recibiendo desde ahí, buscando cerrarse cuando su equipo tiene la pelota y construye desde el fondo. La realidad es que el repertorio de Jaime como volante ofensivo es verdaderamente maravilloso, o por lo menos lo que se ha visto de él en este 2025 es sensacional. Está claro que después replicar esto que se está viendo de él en reserva en primera es algo totalmente distinto. Como he mencionado en más de una oportunidad, no es lo mismo jugar en reserva que en la máxima categoría, que el traspaso de una división a otra es el más complicado de todos, pero todo parecería indicar que el chico parecería estar preparado. Y después también hay que tener claro una cosa que seguramente al hincha de River en general no le guste, o por lo menos no sea lo que más quieren a la hora de ver a cada uno de los jugadores de las divisiones juveniles del club. Recién mencioné a la pasada que muchos de los chicos que el año pasado, que a finales del 2024 se consagraron campeones con la reserva del más grande, se terminaron yendo a préstamo a otros equipos del fútbol argentino con el objetivo de ganar minutos. En el caso de que Cristian Jaime firme su primer contrato profesional, ese es el primer paso, porque en caso de no firmar vínculo, si cumple 21 años, es decir, si en julio del 2027, todavía falta bastante, pero si en ese momento todavía no firmó su primer contrato con el más grande, se va a ir libre con el pase en su poder, porque la disposición que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, es decir, la AFA, es que todos los futbolistas jóvenes que no firmen su primer contrato a esa edad tienen que irse a otros clubes, teniendo en cuenta que el equipo en cuestión, dueño de su pase, tienes que darles la libertad de acción. Pero fuera de eso, pensando en positivo y en que Jaime va a firmar su primer contrato profesional, ya sea en este 2025 o en el arranque del 2026, después hay que ver si lo óptimo para él es seguir jugando en la reserva. Hoy por hoy la idea es que los futbolistas de la tercera división de River no superen los 20 años. Es cierto que para que Jaime cumpla esta edad habrá que esperar hasta julio del 2026, es decir, todavía podría seguir en el más grande por lo menos por un semestre más, sin necesidad de que por edad haya tanto apuro en hacerlo debutar en la primera división del club. Más allá, como lo mencioné también recién, que por parte del hincha quieren verlo ya jugar en la máxima categoría.
Teniendo en cuenta todo esto, si al momento de cumplir 20 años él cree que lo mejor es irse cedido a otro club y de esa manera puede sumar minutos y tener continuidad y regularidad en la primera división del fútbol argentino, no es algo que esté mal por lo pronto. Hay casos en los cuales estas sesiones han servido de manera muy satisfactoria. De hecho, el último caso es el de Lautaro Rivero, que se fue un año a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, y hoy por hoy me parece que muchos hinchas de River, me incluyo, lo estamos pidiendo como titular en el más grande, e inclusive Marcelo Gallardo está al poco tiempo también de armar una saga de él junto con Paulo Díaz. Pero por lo pronto, volviendo al caso de Cristian Jaime, si no logra tener continuidad en la reserva, no estaría mal, según la concepción seguramente de su representante y del cuerpo técnico del Millonario, que se vaya cedido en algún momento a otro equipo, siempre y cuando, repito, firme su primer contrato profesional. Ese es el primer objetivo, y si no se termina de concretar la firma, obviamente ahí sí va a haber un inconveniente más que importante. Si bien es cierto que ya parecería haber un problema por el hecho de que las charlas, como mencioné antes, empezaron en enero y la realidad es que estamos en el mes de agosto y el chico todavía no ha firmado su primer vínculo. Después hay que ver cómo termina avanzando todo, teniendo en cuenta que hay muchas circunstancias que se pueden dar en la carrera de un juvenil a la hora de firmar contrato. En ese momento hay que decir que Jaime no era titular indiscutible en la reserva, y hoy sí, más allá de que la dirigencia de River en algunas oportunidades se ha adelantado a estos casos y en esta ocasión no lo han hecho. De ahí es donde surge la discusión. Veremos qué es lo que sucede con él antes de que termine este 2025. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que las joyas de River tienen que ser blindadas lo antes posible, porque si no siempre surge el problema, sobre todo con sus representantes, porque el chico está claro que siempre va a tener el deseo de ponerse el manto sagrado y de jugar en la primera división del equipo de Núñez. De eso no va a haber ningún tipo de dudas. Sin embargo, todos sabemos cómo se manejan los agentes deportivos a la hora de que pueda aparecer algún sondeo o algún ofrecimiento del exterior y automáticamente se lo van a querer llevar afuera. Y teniendo en cuenta que no tiene contrato, hay muchísimas más posibilidades de que eso pase, y prácticamente la dirigencia del más grande no va a tener maniobra a la hora de negociar en caso de que aparezca una oferta. Así que esperemos que antes de que finalice este 2025 se le pueda firmar su primer vínculo. La idea, como ha sucedido con las últimas renovaciones o firmas de primeros contratos, es que lo haga por 2 años hasta el 31 de diciembre del 2027 y con una cláusula de rescisión, como se han firmado últimamente en el mundo River, de una suma de 100 millones de euros. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.